Muy bien, en esta ocasión vamos a ver la generalidad del estudio de ultrasonido. Para comenzar, primeramente veamos algunos principios del estudio. Lo que tenemos es un equipo que emite ondas sonoras. Este equipo lo vamos a conocer como traductor. Es un aparato especial que emite ondas sonoras. Estas ondas sonoras van directo hacia el paciente y entonces estas mismas ondas sonoras rebotan en diferentes regiones y órganos en diferentes tejidos y órganos del paciente. Y estas ondas que rebotan, que las vamos a conocer como eco también, ahí su nombre porque se le puede llamar a veces ecografía, las recibe el transductor. Entonces el transductor emite las ondas sonoras, estas ondas sonoras rebotan, estas ondas sonoras que rebotan contienen información de los tejidos que han rebotado y es así como se genera la imagen, porque el traductor detecta esas ondas sonoras eco. Las imágenes obtenidas por ultrasonido permiten primeramente observar con precisión múltiples órganos difíciles de valorar con los métodos tradicionales. En ese sentido, un estudio de ultrasonido eh, permite también diagnosticar y dar información de que de otra manera no podría ser posible con los métodos tradicionales, como ser la inspección, palpación o ocultación. Por ejemplo, digamos, una mujer que le duele el vientre, realizar un ultrasonido se puede realizar un ultrasonido. Por ejemplo, una mujer que tiene, por ejemplo, hinchado una región de la axila, se puede realizar un ultrasonido para ver qué es lo que tiene. En ese sentido, un estudio de ultrasonido es eficaz al momento de brindar información que no se puede obtener con los métodos tradicionales. Y esta es una ventaja de este tipo de estudios es que no necesita ningún tipo de radiación, ya sea ionizante o no ionizante, sino que son precisamente con ondas sonoras. Esto hace que este estudio no sea invasivo, en el sentido de que no recibe radiación y que puede realizarse sin ningún problema con motivos de menos rigurosidad. Otro aspecto es que el estudio de Estados Unidos permite diagnosticar eficazmente enfermedades, por ejemplo, enfermedades cardíacas, puede utilizarse también, por ejemplo, para diagnosticar el cáncer a través de un ultrasonido en la axila, afectación, para ver la afectación ganglionar. También facilita la realización de procedimientos invasivos. Entonces, al momento de realizar una biopsia, por ejemplo, un, el ultrasonido permite hacer una guía de biopsia para saber exactamente cómo ubicarse al momento de introducir una aguja. Permite monitorear y seguir el tratamiento de algunas enfermedades. Eh, por ejemplo, que puede ser, por ejemplo, un crecimiento bacterial en el corazón, se puede diagnosticar y se puede monitorear y cuando se le aplica un tratamiento, posteriormente ver los resultados, si ha servido o no ese tratamiento. El ultrasonido brinda además información de la longitud y volumen de las estructuras anatómicas, es decir, cuánto mide, por ejemplo, el hígado, cuánto mide el corazón y el volumen de esos órganos. Es un ejemplo. Imágenes en tiempo real del movimiento de los órganos y objetos externos. Eso también se puede obtener en un estudio de ultrasonido. Información de flujo sanguíneo, esto principalmente con la ecografía Doppler, nos permite ver, por ejemplo, ciertas anomalías cardíacas a través del estudio de flujo sanguíneo y nos permite tener imágenes en 3D. Aquí, como podemos ver, tenemos una ecografía o ultrasonido abdominal que puede emplearse para localizar posibles tumores. Tenemos una ecografía en 3D de un feto y veamos ahora algunos principios físicos del estudio de ultrasonido, principios físicos muy importantes para comprender algunos aspectos de ese estudio. Lo primero es cómo surge el sonido. Bueno, el sonido surge primeramente porque tenemos un objeto externo, digamos la bocina.
un parlante de un equipo estéreo. Entonces, este parlante o bocina crea las ondas sonoras porque empieza a emitir energía. Entonces, ¿qué es lo que hace cuando empieza a emitir esta energía? Lo primero que hace es que ya cuando esta energía entra en contacto con el medio, este puede ser cualquier medio, aire, agua, inclusive tejidos. Lo que causa en el medio, esta energía que emite ese equipo externo, es empezar a hacer una compresión de esas moléculas. Empieza a hacer una compresión. Luego, a medida que la energía avanza por el medio, luego hay una descompresión y luego se repite otra vez la compresión y luego se repite la descompresión y así va siguiendo hasta que la onda se disipa o rebota en alguna superficie. Esto es precisamente el concepto de una onda sonora. Una onda sonora es la propagación de energía a través de un medio. Este medio, como les digo, puede ser aire, que es el más común, es el que nosotros captamos a través del sonido, pero también la onda sonora puede propagarse por un metal, por ejemplo, por agua o por el tejido humano. Si nosotros captamos este patrón de compresión, descompresión, compresión, descompresión, nosotros podemos aplicar precisamente el concepto de una onda en donde hay valles y crestas. Recordemos cuál es la idea generalizada de una onda. Es una serie sucesiva de crestas y valles, crestas y valles, crestas y valles. Eso es precisamente el concepto de lo que es una onda longitudinal. Entonces, ¿qué van a representar esas crestas? Esas crestas van a representar los puntos en donde hay compresión. Los valles van a representar los puntos en donde hay una descompresión. Y esas crestas y valles, precisamente este punto, son variaciones de presión lo que van a estar representando esa onda. Entonces, precisamente con eso nosotros ya podemos relacionar este fenómeno de compresión y descompresión a lo que es una onda. Ahora, van a aclarar ciertos conceptos básicos de lo que es una onda. Lo primero está lo que es la amplitud. El concepto de amplitud. Matemáticamente nosotros vamos a definir la amplitud como la altura máxima de una cresta o la altura máxima que puede alcanzar la onda, porque también puede ser la del valle. Entonces, este concepto de amplitud es la altura máxima que tiene la onda. ¿Y qué va a representar físicamente esa amplitud? Lo que va a representar es un punto de presión. Recordemos, esta compresión, lo que se forma también es un aumento de presión porque se están moviendo varias moléculas del medio a una sola región. Entonces esto causa un aumento de presión en esta zona. Y eso es lo que representa. Esto representa un aumento de presión. Esto representa un valor de presión. Eso es lo que define la amplitud. Otro aspecto, otro concepto es la longitud de onda. La longitud de onda es la distancia que hay entre dos partes de las ondas que sean semejantes. Vamos a reconocer esto de una onda. Una onda, si se fijan bien aquí, es una serie sucesiva de valles y crestas, valles y crestas, valles y crestas. Entonces, como es una repetición de valles y crestas, nosotros podemos decir que la onda repite constantemente su valor. Primero empieza por una cresta, por un valle. Luego vuelve una cresta de un valle. Entonces, lo que nosotros queremos saber es exactamente cuánto es la longitud de la onda desde que empieza hasta que vuelva a repetir su valor. Eso es precisamente la longitud de onda. Es la distancia que hay entre dos ondas, entre dos puntos de la onda que sean semejantes, porque entre los puntos de la onda que sean semejantes va a ser el punto, va a ser la distancia que le va a llevar a la onda a repetir nuevamente sus valores. En esto, ustedes pueden tomar dos aspectos. Pueden tomar, primeramente, la distancia entre dos crestas o la distancia entre dos valles, y eso lo pueden atribuir a la longitud de onda. O pueden, por ejemplo,
atribuir la distancia que hay desde el punto donde comienza la onda, contar una cresta, un valle, y cuando vuelve una cresta, contar exactamente esta distancia de aquí, y eso lo pueden atribuir a una longitud de onda. Son precisamente conceptos pares. Otro concepto a aclarar es el concepto de periodo. El periodo es un concepto muy parecido a lo que es una longitud de onda, simplemente que aquí lo que contamos es el tiempo que le lleva a la onda a volver a repetir sus valores. No es la distancia. La longitud de onda, distancia que le toma a la onda a volver a repetir sus valores. El periodo es el tiempo que le lleva a la onda a repetir sus valores. Eso es precisamente el concepto de periodo. Todos estos conceptos son muy importantes y se aplican directamente a lo que vemos. Veamos aquí un ejemplo sobre la importancia de lo que es la amplitud. Ya hemos visto lo que es la amplitud, ¿verdad? Valor máximo que puede alcanzar una onda. Fíjense bien que la amplitud determina lo que es la resolución de contraste en imagen de ultrasonido. ¿Por qué? Porque cuando se emiten ondas sonoras, cuando el traductor emite ondas sonoras a determinada amplitud. Entonces, estas ondas sonoras vienen, chocan con alguna superficie dentro del cuerpo del paciente, y entonces esas ondas eco las recibe nuevamente el traductor. Entonces, ¿qué es lo que toma el traductor? El traductor lo que toma es el valor de la amplitud de esa onda sonora. Y con ese valor de la amplitud de esa onda sonora eco, empieza a atribuir en escalas de grises ese valor. Entonces, si el valor de la amplitud que recibió el traductor de esa onda eco es alta, esa, lo que se va a representar en la imagen de esa región de donde vino esa onda eco es una tonalidad blanca, es decir, aquí la vamos a conocer la tonalidad blanca como hiperecogénico. Si esa onda sonora eco que recibe el traductor tiene una baja amplitud, lo que va a representar esa región donde vino esa onda sonora eco va a ser una región oscura que vamos a conocer como hipoecogénico o anecoico. Esa es una relación de lo que es la amplitud. Entonces, fíjense bien que el valor de la amplitud va a estar determinado por el nivel de densidad del medio. Aquí nosotros podemos ver ejemplos de cómo es de qué color se va a observar los distintos tejidos. Aquí nosotros vamos a ver que el hueso se va a observar una tonalidad blanca, el músculo se va a observar también una tonalidad blanca, y así, fíjense bien, que va decreciendo a medida nosotros observamos tejidos con menos densidad. Es precisamente eso, esa relación de la amplitud que se recibe con respecto a la densidad del tejido. Si el tejido que hizo que rebotara esa onda era muy denso, entonces como resultado va a haber una amplitud de esa onda eco muy alta. Y si el tejido que hizo que rebotara esa onda sonora tiene baja amplitud, entonces, si eso, perdón, corrijo eso, si ese tejido que hizo que rebotara la onda sonora tiene baja densidad, entonces va a dar como resultado que esa onda sonora eco tenga baja amplitud. Esa es precisamente la relación que hay en esto. Otro concepto importante es la frecuencia. Fíjense bien que la frecuencia es el número de veces que una onda va repitiendo sus valores en un segundo. Nosotros podemos determinar la frecuencia, tener un concepto más o menos relacionado de cuánta es la cantidad de valles y picos que se observan en la onda. Fíjense bien, si la onda se observa bastantes valles y picos, o valles y crestas muy seguido, es que esa onda tiene una frecuencia alta. Si la onda se observan valles y crestas de una manera menos seguida, eso va a tener una frecuencia baja. Este es precisamente una idea entendible de lo que puede ser una frecuencia. Otro aspecto es que
la frecuencia del periodo se relaciona a través de esta ecuación. T es el periodo, así lo vamos a representar, y F es la frecuencia. Entonces el periodo va a ser igual a 1 entre la frecuencia. Esto es una manera muy trivial de representar de relacionar lo que es el periodo y la frecuencia. Otro aspecto son los valores de frecuencia que se utilizan en los estudios de ultrasonido. Fíjense bien de que las ondas sonoras tienen un amplio rango de frecuencias. Si una onda sonora tiene una frecuencia menor a 20 Hz, son llamadas ondas de infrasonido. ¿Por qué son llamadas así? Va a ser por esto que le puedo decir ahorita. Una onda sonora que se encuentra con una frecuencia entre 20 Hz y 20 kHz se encuentra dentro de la región libre por el ser humano. ¿Qué significa esto? El ser humano capta ondas sonoras dentro de un rango determinado de frecuencias, que va de entre los 20 Hz y 20 kHz. Puede que varíe un poco más o un poco menos dependiendo de la edad de la persona. En general, si la persona es muy joven, va a detectar un mayor rango de frecuencias, pero si la edad de la persona es más avanzada, va a determinar un rango más pequeño de frecuencias de ondas sonoras. Entonces, a estas ondas sonoras que tienen una frecuencia de menos de 20 Hz, son conocidas como frecuencias de infrasonido porque no las puede detectar el oído humano. Son en rango bajo de frecuencias sonoras que no las puede detectar el oído humano. Otro aspecto, una onda mayor con una frecuencia mayor a 20 MHz y llamada onda de ultrasonido. Y son llamadas así por la alta frecuencia con que se opera. Y fíjense bien que estas ondas de 2 MHz para arriba, que se llaman ultrasonido, son precisamente las ondas que emite el transductor y precisamente por eso es que se le conoce como ultrasonido, porque el transductor emite ondas sonoras de muy alta frecuencia. Otro aspecto, la velocidad del sonido. El sonido se desplaza a una determinada velocidad, quizás eso ya lo han escuchado. Es el término de velocidad del sonido en algún otro lugar. Fíjense bien que la velocidad del sonido se va a matemáticamente a expresar de esta manera, donde la velocidad del sonido es C y C, velocidad del sonido va a ser igual a longitud de onda entre el periodo. Esa es una manera en que se puede expresar matemáticamente la velocidad del sonido. O también, como sabemos que la frecuencia es igual a 1 entre el periodo, volvamos aquí, frecuencia. ¿Qué pasa si yo quiero despejar para frecuencia? Mando a multiplicar por t, y como t está multiplicando por f, lo mando a dividir. Entonces queda el proceso contrario, ¿verdad? Entonces f es igual a 1 entre t. Es precisamente eso lo que ocurre aquí. La velocidad del sonido va a ser entonces longitud de onda por frecuencia. Estas son dos maneras son dos expresiones. Y también, físicamente, si ya nosotros queremos ver algunas propiedades físicas que dependen de la velocidad del sonido, la velocidad del sonido va a depender de raíz cuadrada b entre rho. Así la vamos a hacer esta p medio curva. ¿Qué va a ser b? B se le conoce como módulo compresibilidad, y esto es un aspecto, esto lo que nos dice es precisamente qué tan susceptible es ese medio a ser comprimido. Rho es la densidad, entonces esto lo que nos dice, en general, es que la velocidad del sonido va a depender del medio, de la densidad del medio. Y la velocidad del sonido va a ser distinta para para cada medio, y como estamos hablando de ondas sonoras que se aplican que van directamente hacia el cuerpo, entonces la onda sonora va a ser diferente para cada tejido. Y nosotros podemos ver un cambio de la velocidad del sonido. Aquí está C en metros por segundo. ¿Y cómo varía? Con respecto a cada tejido, con respecto a distintos tejidos. Aquí hay otra columna que nos dice milímetros sobre microsegundos. Eso es lo que significa milímetros sobre microsegundos. Esto es lo que vamos a utilizar, esta tabla de metros o segundos.
Otro aspecto es que fíjense bien que nosotros podemos relacionar la frecuencia y longitud de onda. ¿Cómo? Por esta ecuación de aquí. Observemos bien, C es igual a longitud de onda por frecuencia. ¿Qué pasa si yo quiero dejar en términos solo en longitud de onda? Mando a dividir la frecuencia. Entonces tengo longitud de onda igual a C entre frecuencia. ¿Qué significa esto? Esto lo que significa es que la longitud de onda es inversamente proporcional a la frecuencia. ¿Qué significa? Que si la frecuencia es alta, la longitud de onda es baja. Caso contrario, si la longitud de onda es alta, la frecuencia es baja. Eso es lo que significa. Y veamos algunos aspectos importantes de la longitud de onda y frecuencia. Fíjense bien que un transductor que emite ondas sonoras de baja longitud de onda, esto quiere decir alta frecuencia, recuerden, baja longitud de onda significa alta frecuencia, son inversamente proporcionales. Lo que considera este tipo de transductor que emite estas ondas, considera más información de estructuras de poco tamaño. ¿Qué significa esto? Que la resolución espacial en ultrasonido va a depender precisamente de la frecuencia. Alta frecuencia, resolución espacial, buena resolución espacial. ¿Por qué? Por la baja longitud de onda. Y viceversa, una baja frecuencia, una baja resolución espacial. La frecuencia, y esto es otro aspecto a aclarar, que emite el traductor, va a variar dependiendo de las regiones que se van a estudiar. Vamos a ver luego en algunas diapositivas más adelante que se utilizan diferentes tipos de traductores. Estos diferentes tipos de traductores van a depender de de qué regiones o a qué profundidad queremos nosotros tener imágenes. Para estudios de tejidos cercanos a la piel se utilizan frecuencias altas de 5 a 10 MHz y para estudios de tejidos a mayor profundidad se utilizan frecuencias bajas de 2 a 5 MHz. Esto es porque la penetrabilidad de la onda sonora va a depender de la frecuencia y también de la longitud de onda, depende de ambos. Pero hablamos de frecuencia porque frecuencia es el parámetro que se puede seleccionar para el estudio de ultrasonido. Entonces fíjense bien que va a depender de la frecuencia. Si la frecuencia es alta, la onda sonora no va a tener mucha penetrabilidad, solo va a llegar hasta regiones superficiales. Y bueno, eso es con altas frecuencias. A bajas frecuencias, la onda sonora va a tener buena penetrabilidad y va a alcanzar regiones más profundas del cuerpo humano. Ahora abordemos un concepto de impedancia. Impedancia es el grado de resistencia que tiene el medio, que presenta el medio cuando la onda sonora pasa a través de ese medio. Consideremos así, por ejemplo, digamos que ustedes quieren caminar en el suelo de su casa y quieren comparar eso a la manera en que ustedes caminan en una piscina que no es profunda y que tenga agua. Ustedes van a ver la diferencia entre caminar en su casa y caminar en una piscina no tan profunda. Obviamente, caminar en una piscina les va a generar, les va a costar más. Esto es precisamente impedancia. Impedancia es la resistencia que tiene un objeto a moverse por un medio, y en este caso la onda sonora a moverse por un medio. La impedancia la podemos expresar matemáticamente como densidad por velocidad de el sonido en el medio que nosotros queremos ver. ¿Qué importancia tiene la impedancia? Bueno, esto es muy importante porque fíjense bien de que si un tejido o un medio tiene una densidad alta, es decir, una impedancia alta, que significa bastante resistencia, lo que va a causar es que la onda sonora, la mayor parte de la onda sonora que se emite en el transductor, rebote.
Consideremos aquí dos ejemplos. Primero, el caso de aire y piel. Obviamente, hay bastante diferencia entre lo que es aire y piel. Fíjense bien de que la piel es mucho más denso que el aire. Entonces, ¿qué pasa cuando una onda sonora viene de un objeto poco denso a un objeto más, perdón, la onda sonora viene de un tejido poco denso a un tejido más denso? Lo que sucede es que ese tejido, como va a tener bastante impedancia, va a ocasionar de que la onda sonora, al momento de querer llegar a ese tejido, no pueda atravesar sobre él y solo sea una mínima parte de esa onda sonora que pase hacia ese tejido y la otra parte de esa onda sonora rebote. La onda eco. Esto, si lo queremos ver ya en términos clínicos, en términos ya de efectos del estudio, miren así. Viene la onda sonora, sale del equipo, sale del traductor y lo primero que atraviesa es aire, ¿verdad? Antes de llegar al paciente atraviesa aire. Luego viene y entra en contacto con la piel y entonces estas diferencias de densidades entre aire y piel, lo que va a ocasionar es que esa onda sonora, la mayor parte de ella rebote de la piel y no pueda pasar a la piel. ¿Qué ocasiona esto? Que no se puede efectuar el estudio, porque ¿qué va a pasar qué va a pasar entonces con la onda sonora que pudo pasar, que pudo transmitir? Se va a ver fácilmente. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es que se añade gel en la piel, en la superficie del paciente, y entonces este gel lo que hace es que esa diferencia de densidades no sea mucha entre los distintos tipos de tejidos. Y precisamente cuando suceda eso, lo que va a pasar es que venga la sonora de un medio y quiera pasar a otro medio, pero como van a tener densidades muy parecidas, la mayor parte de la onda sonora no se va a ver reflejada o no se va a ver en eco, sino que la mayor parte se transmita hacia ese tejido. Entonces, es por eso que se le añade gel a la superficie del paciente antes de realizar un estudio de ultrasonido. Aquí, como podemos ver, diferentes interfaces y la intensidad de la onda que va a reflejarse o la onda eco. Fíjense bien que si esa diferencia de interfaces, esa diferencia de densidades de esas interfaces entre dos tejidos no es mucha, la intensidad de la onda eco o intensidad de la onda de reflexión va a ser muy poca. Mientras que si esa diferencia de densidades es bastante, por ejemplo la de músculo aire, la intensidad, el porcentaje de intensidad de la onda eco va a ser muy alta. Aquí estamos hablando de 0.99, esto significa que el 99% de la onda va a reflejarse cuando tengamos el caso de músculo y aire. Ahora veamos algunos ejemplos. Bueno, vemos aquí un ejemplo. Tenemos esta onda aquí. Esta onda, aquí este ejemplo nos dice que la longitud de onda es 0.32 milímetros. Dicen aquí un valle y una cresta. Y aquí técnicamente se volvería a repetir sus valores. Entonces aquí tenemos una longitud de onda de 0.32 milímetros. Y tenemos la frecuencia, 5 MHz. Aquí es como aparece. Primero que nos pregunta cuánto es el periodo de la onda. ¿Cómo sabemos el periodo de la onda? Nos da la frecuencia. ¿Qué es lo que hacemos? 1 entre F. La frecuencia está en Hertz. Pero sin embargo, Hertz lo que significa son ciclos o segundos, otra manera de expresarlo. Entonces tenemos 1 entre 5, perdón, aquí está la frecuencia en megahertz. Esto significa que la frecuencia, en vez de, bueno, esto, si queremos expresarlo en hertz nada más, sería 1 por 10 a la 6. Hertz es igual a 1 megahertz. Bueno, hacemos ese cambio de conversión, que esto significaría 5 por 10 a la 6. Y en vez de decir hertz, lo escribimos en ciclos o segundos. Esto va a ser igual a 0.2 por 10 a la menos 6 segundos. ¿Cuánto es la velocidad de la onda? Bueno, aquí se puede obtener dos métodos. El primer método
se lleva a cabo donde C es igual a la longitud de onda por la frecuencia. Simplemente multiplicamos los dos valores, la longitud de onda ya nos la da. Estos son milímetros. Yo lo que hago aquí es pasar esos milímetros a metros. Luego tenemos la frecuencia 5 MHz, ya nos la da, multiplicamos los dos valores y el resultado nos va a dar 1600 metros por segundo. Otro método es precisamente la otra ecuación que está representada. Aquí fíjense bien en esto. Tenemos dos ecuaciones. Cada una representa un método diferente para calcular la velocidad del sonido. Tenemos entonces la velocidad del sonido igual a longitud de onda entre periodo. Ya nos da la longitud de onda y el periodo lo calculamos anteriormente. Esto nos da 1600 metros por segundo. Fíjense bien ahora, es 1600 metros por segundo. Y ahora nos pregunta cuánto es la densidad del medio en el cual se transporta la onda sonora. Y fíjense bien en esto, la velocidad de sonido es diferente para cada tejido. Tenemos 1600 metros por segundo. Volvamos aquí a una tabla que vimos anteriormente. A esta de aquí. Entonces tenemos 1600 metros por segundo. ¿Qué valor representa? El músculo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la densidad del músculo? 1068 kilogramos sobre metros cúbicos. Eso es lo que se responde a esa pregunta. Esa es la respuesta a eso. Y lo siguiente nos pregunta cuánto es la impedancia del medio. Es lo que hace la fórmula. Impedancia igual a longitud, a densidad por velocidad del sonido. La densidad, 1068 kilogramos sobre metros cúbicos, velocidad del medio, 1600 metros por segundo. Multiplican esos dos valores y nos da esa cantidad. 1.708.800 kilogramos sobre metros segundos, metros cuadrados sobre segundos. Estos son valores. Y finalmente, ¿qué porcentaje de la onda se convertiría en eco cuando la onda pase el músculo del hueso? Para responder a eso, vayámonos a una tabla de las que tenemos aquí anteriormente. Fijémonos bien aquí. Músculo al hueso. Está el músculo. Lo que queremos saber es, de esa onda sonora, ¿cuánto es el porcentaje que se va a convertir en una onda de reflexión o una onda de eco? Aquí nos aparece 0.41. Es una unidad en decimal. Es lo que hacemos, multiplicar esto por 100 y eso va a ser el porcentaje. Esto y nos va a dar este resultado aquí. Obviamente este dato cambia. Por ejemplo, si en vez del músculo nos hubiese dicho al aire, ¿qué sería el valor? Este de aquí. Si en vez de músculo a hueso, nos dice músculo a pulmones, sería este valor de aquí y lo multiplicamos por 100.